Haciendo prueba, 1, 1, 2, 3, 4. Pues sean bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Si no me equivoco es el capítulo, ¿qué? ¿6? Capítulo 6. A ver, este podcast inició muy de fregadazo. No he explicado nada acerca de los objetivos ni qué se está planeando. Así que yo creo que esta pausa o este intermedio de capítulos va a servir para algo importante, explicar lo que está sucediendo con este programa. Este programa se llama No me puedo quedar callado. Nace de mi gran necesidad de decir cosas acerca de cosas que suceden alrededor de mi vida. Y eso es, o cosas que me tienen muy impactado, cosas que me tienen muy interesado. Empezamos con la guerra. Empezamos con un tema muy importante, que fue la guerra, el problema que hay en Gaza, el problema hay con los sionistas en Israel, el cómo intervino Irán, el desmadre que tiene Trump, etcétera, etcétera. Sin embargo, por el momento la guerra se ha vuelto muy extraña, muy rara desde que intervino Trump con su paz y después se volvieron a atacar y de verdad ha sido muy extraña y no encuentro exactamente qué contar para el siguiente capítulo de Palestina. Así que vamos a dejar esas historias de momento pausadas y vamos a continuar con algo más. Así va a ser la dinámica de este podcast. Simplemente yo tengo la necesidad de contar cosas. Tengo la necesidad de expresarme acerca de cosas y siempre o dentro de lo posible quiero expresarme a través de historias, que es también una necesidad muy grande que tengo yo, estar contando cosas. Así que dije, puedo hacer este programa como si fuera un noticiero, puedo hacer este programa como si fuera un tema de opinión, pero ¿por qué no intentar unir los temas que me interesan y contar una historia? Por eso los capítulos anteriores es desde un personaje, contando las cosas desde un personaje y mi perspectiva de temas sociales desde un personaje que lo está viviendo. Y eso me apasionó mucho y creo que le puede dar un nuevo matiz a todas esas noticias o historias que de repente nos llegan en la actualidad. Hoy sí vamos a ir no a alguna noticia, algún suceso, pero sí vamos a ir a una de las historias que más me apasionan a mí dentro del mundo del terror. Hace muchos años, ya tiene como unos 10 años, empezó a volverse viral un tema que cambió mi vida, que fueron las creepypastas. Efectivamente, un tema ya bastante viejo, pero sigue habiendo una que a mí me apasiona muchísimo y que no es tan famosa como a mí me gustaría. Hoy les vamos a relatar, o más bien les voy a relatar, esta historia que me encanta de sobremanera. Con ustedes, el emulador de sueños. Lo peor que hice en mi vida ocurrió hace ya 12 años. Cuando tenía 16 años vivía en León, Guanajuato. Fue al principio del otoño, cuando las hojas estaban empezando a volverse naranjas y la temperatura empezaba a decaer. Ya se sentía el frío helado que estaba a pocos meses de distancia. La escuela acababa de empezar, pero toda la emoción de regresar y reunirse con los viejos amigos había sido reemplazada por la idea de que estábamos cautivos en un lugar que solo quería cargarnos de trabajo. Obviamente, mis amigos y yo estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de recordar cuando no teníamos obligaciones. Ay, aquellos días de verano, libres de responsabilidades y sin nada que hacer. A principios de ese año, cerca del fin del último año escolar, uno de mis amigos del trabajo en McDonald's me había enseñado una técnica para morir, entre comillas, claro, con ayuda de un asistente, y regresar en pocos segundos. Funcionaba así. El individuo tomaría rápidamente 10 respiraciones profundas y largas, y en la 10ª cerraría sus ojos, apretando los párpados fuertemente, conteniendo la respiración tan firmemente como le sea posible.
mientras cruzaba sus muñecas sobre el corazón. Entonces, el asistente le daría a la persona un abrazo fuerte desde atrás, apretando los brazos de la persona en el esternón. En cuestión de segundos, el individuo que contiene la respiración pierde completamente la conciencia. El asistente debe mantenerse firme para que la persona no caiga y romperse el cráneo contra el piso. El efecto dura un segundo o dos y no es parecido a ponerse en coma, pero parecía que hubieses estado fuera de tu cuerpo por unas horas. Y cuando retomas la conciencia, la sensación de desorientación, de no saber dónde demonios estás o qué estás haciendo allí, es impresionante. Obtener los efectos y las luces que uno ve luego de un puñetazo en la cara, sin pasar por todo el dolor de recibir el puñetazo, es increíble. Les diría que lo intenten, para que lo prueben por ustedes mismos, pero luego de lo que sucedió, no se lo recomendaría a nadie. Otro efecto secundario interesante de esto, que fue, en realidad, la causa real por la que lo hacíamos, era porque mientras estabas afuera de tu cuerpo, siempre estabas lúcido y tenías sueños vívidos que podías recordar fácilmente al despertar o al regresar. Después de todo, solo habías dormido durante unos segundos, pero eran horas las que recordabas de sueño. Éramos buenos chicos, nunca habíamos probado las drogas, así que para nosotros esto era lo que el LSD para un hombre pobre. Estas visiones o sueños estaban relacionadas de alguna forma a lo que estabas mirando justo antes de morir. Por ejemplo, una vez soñé que estaba escalando una montaña. Estaba en los cimas de los Himalayas o algo así, pero había un pasamanos allí. ¿Quién pone un pasamanos en una escalera a 20,000 pies? Cuando volví a mi cuerpo, recordé dónde estaba. Me di cuenta que había estado mirando la escalera que se encontraba en una esquina de la sala de estar de mi novia. En otra ocasión, tuve una visión de Pedro Picapiedra sonriendo y levantando las manos delante de un mural con el logotipo de ERAD, que era Educación a Resistencia del Abuso de Drogas. Un programa en el que unos policías enseñaban a unos niños en escuelas públicas sobre estos asuntos de las drogas. Y cuando volví a mi cuerpo, me di cuenta que mi amigo Brett tenía el mismo logotipo en su camisa. Ahora, ¿de dónde salió Pedro Picapiedra? No tengo ni idea. Las visiones siempre eran sobre cosas mundanas, nunca nada raro. Hasta ese día. Como les dije, hacía un mes que estábamos en época de clases y ya estábamos hartos de la escuela. Estábamos un sábado en el campo, que en realidad era una dependencia de la compañía eléctrica de la CFE para instalar sus líneas de alta tensión. Algunos estábamos sentados en las vigas de las torres de alta tensión, en la parte de abajo. Mi amigo Mike subió hasta el segundo nivel de las vigas para estar más alto. Pensé que era algo estúpido, pero yo soy el que alucinaba haciendo llegar poco oxígeno a mi cerebro. Era un cálido día de octubre y el cielo estaba totalmente gris. Poco a poco, el cielo se fue oscureciendo cada vez más. Y aquí en León, eso probablemente significaba que en cualquier momento la temperatura podría descender rápidamente y, si éramos realmente desafortunados, una lluvia helada podía empezar a caer. El aire estaba cargado y pesado. Se podía oír un leve zumbido de los cables de alta tensión sobre nosotros. Definitivamente no quería pasar los últimos momentos de una linda tarde de sábado subiéndome a una torre de alta tensión, saltar al suelo y quejarme luego del dolor en mis pies, solo para hacerlo una y otra vez como estúpidos. Y les dije, oigan, ¿y si morimos por un rato? Para ese tiempo, dejar nuestro cuerpo no era tan divertido como cuando lo descubrimos, pero era muchísimo mejor de lo que estábamos haciendo. Vince estaba de acuerdo, al igual que Richard, pero Mike, el que saltaba de la torre más alto que nosotros, preguntó de qué carajos estábamos hablando. ¡Mierda! ¿Nunca te indujiste el desmayo antes?, preguntó Vince. Mike respondió que no.
Él había estado todo el verano en casa de su madre y no sabía de todo lo que habíamos hecho nosotros. Amigo, tienes que probar esto. Mira, te mostraremos. Vince y yo bajamos de la torre, cayendo de pie en el césped. Yo hice las 10 respiraciones profundas, apreté los ojos y contuve la respiración. Entonces sentí a mi amigo presionar sus brazos contra mi pecho y de repente, como si fuese lo más natural del mundo, una langosta gigante estaba trepándose a una jaula para langostas, bajo el mar. Algas marinas crecían del fondo de la arena bajo mis pies. Lo siguiente que recuerdo es que cuando desperté, Vince y Richard me estaban preguntando: ¿qué has visto? La parte de atrás de mi cabeza me dolía mucho, me estaba matando. ¡Mierda! Me dejaste caer, ¿verdad? Yo no era muy pesado, pero Vince era bastante débil. Él solo quedó ahí, mirándome, y Richard me dijo que me había dejado caer. Me preguntaron nuevamente que qué vi. Me froté la cabeza y dije: una langosta que estaba pellizcándole la cabeza a Vince con sus tenazas. Me volví hacia Mike y le dije: ¿ves? Es increíble. Y una mierda. No me fío lo suficiente de ninguno de ustedes como para hacer eso. Vamos, tienes que probarlo. No es peligroso. Al menos no más que estar trepado ahí. Te prometo que no te dejaré caer como este idiota lo hizo conmigo, le dije. Él me miró de la forma que hacen esas personas cuando están diciendo algo. Si lo que están haciendo vale la pena el riesgo o la dificultad. Saltó desde donde estaba, se incorporó y dijo: bien, solo una vez. Si al menos lo hubiese pensado un poco más o se hubiese negado. En ese momento él repitió las 10 respiraciones profundas conmigo como asistente, para asegurarse que no se caería. Contuvo la respiración y yo lo ayudé a caer en ese otro lugar. Es algo que siempre me lamenté. Y cuando pienso en todas las cosas que desearía haber hecho de otra manera en mi adolescencia, chicas por las que no me jugué lo suficiente, clases en las que tuve que haberme esforzado más, y todas esas cosas que nunca tuve que haber hecho, como haberle dado ese abrazo de oso a Mike y llevarlo a un estado de inconsciencia. De repente sentí el cambio del peso muerto en mi pecho. Y él era un chico robusto, así que me aseguré de dejarlo suavemente en el piso para que no se lastimara. Justo cuando tocó el suelo, volvió en sí. Y despertó gritando: ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! Gritaba al tiempo que se levantó de un salto agitando sus brazos alrededor de su cabeza. Todos saltamos hacia atrás, con miedo de ser golpeados por su frenesí. Después de unos 5 segundos, el doble de lo que tardábamos generalmente en darnos cuenta de dónde estábamos o qué estábamos haciendo, él se tranquilizó. ¡Mierda! 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 Jadeaba. Respiraba con dificultad, tomando respiraciones profundas. Se quedó allí, encorvado, hasta que cayó en rodillas, de espaldas a nosotros. Comenzó a mecerse, retorciendo las manos y murmurando: ¡Santa madre de Dios! ¿Pues qué demonio has visto?, dijo Vince. Pero Mike no respondía. Me acerqué lentamente y a medida que me acercaba, lo escuchaba sollozar en silencio. Eso en nuestro mundo de hombres es castigado con la muerte. Pero por supuesto que nadie dijo nada. Apoyé una mano sobre su hombro y en cuanto lo toqué, dio un grito y saltó hacia atrás golpeándose la espalda con la torre. Se abrazó a la columna de la torre, mirándonos con ojos desorbitados, una mirada con temor absoluto. Pensaría quizás que éramos demonios del abismo del infierno. Si en algún momento pensé que estaba bromeando con nosotros, esa mirada me sacó totalmente de todas mis dudas. Eso y lo que sucedió después, claro. Ninguno dijo nada.
A los 10 minutos, Mike se estaba tranquilizando lo suficiente para que Richard lo acompañara a su casa. La temperatura ya había decaído y había comenzado a llover. Le dije a Vince que me iba a mi casa. Le dije que nos veríamos mañana. Siempre pasábamos los días lluviosos jugando Mortal Kombat en nuestro NES. Pero no dijo nada. Probablemente quería un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que había pasado. Yo también lo quería. Al día siguiente fui a ver cómo estaba Mike, pero él y su familia se habían ido todo el día. Le pregunté más tarde cuándo se había ido, pero no me respondió. Creo que fue a un psiquiatra, puesto que cuando lo vi nuevamente el martes, parecía estar mucho mejor. Me imagino que utiliza algún medicamento para los nervios, pero esos son solo conjeturas mías. Los días siguientes nos juntamos normalmente con los chicos, pero Mike permanecía en silencio, sin decir lo que había visto. Hablábamos de cosas sin importancia. No fue hasta el sábado siguiente cuando nos contó lo que pasaba. Estábamos caminando por una calle tranquila del barrio, hacia el puente peatonal de madera que cruza el arroyo. Yo hablaba de una chica mayor que conocía cuando de repente él dijo: No voy a estar aquí mucho tiempo. ¿Qué dijiste? Vendrán de nuevo esta noche. Yo no creo ser capaz de aguantar esta vez. ¿De qué estás hablando, Mike? ¿Quién vendrá esta noche? Las manos. Las voces. En ese punto yo ya estaba asustado. Balbuceé estúpidamente un par de veces y luego dije: ¿Qué manos? Por la noche, miro el árbol por la ventana y luego todo se pone negro y veo decenas, cientos, miles de ellas empujando contra mi vidrio. ¿Y tú qué es lo que haces? Retrocedo durante toda la noche, pero estoy cansado. No puedo mantenerlas más tiempo afuera. Y las voces dicen que no tengo que dejarlas entrar. Son voces de niños pequeños. Voces de niños pequeños y manos de niños pequeños. Él bajó la voz hasta hacer un susurro, pero me di cuenta por lo que dijo luego que estaba luchando por mantener el pánico. A veces veo sus caras. Lo acompañamos hasta su casa. Se detuvo en la puerta y finalmente levantó el rostro y me dijo: Dile a Vince que puede quedarse con mi Nintendo. Él no tiene uno y su madre no le comprará uno. Richard puede quedarse con mis CDs. Sé que a ustedes no les gustan, pero a él sí. Empecé a decirle algo, pero se dio vuelta y entró a su casa. Me gustaría haber llamado a la puerta y ofrecerme quedarme con él, pero teníamos 16 y los chicos de esa edad no lo hacían más. Me fui a mi casa, dormí mal, asustado, escuchando cada crujido y gemido que hacía la casa, escuchando una multitud de niños. Generalmente yo dormía con las cortinas abiertas, pero esa noche cerré todo. Al día siguiente nos enteramos de que alguien había irrumpido en la casa de Mike. Vi un coche de policía en la entrada de su casa y casi me muero cuando lo vi. Mis peores temores se confirmaron cuando me enteré que la ventana de Mike era la que había sido rota. Mike había desaparecido y fue todo lo que nos dijeron. Nos hicieron muchas preguntas y parecíamos más culpables que la mierda cuando decíamos que no teníamos ni idea de qué había pasado, lo cual no era del todo cierto. Ellos buscaban algún pervertido que haya secuestrado a Mike, pero no obtuvieron nada de información de nosotros, puesto que no teníamos nada que ver.
Su foto aparecía en todos lados. De hecho, todavía lo están buscando. Cuando todo terminó, me fui a la biblioteca para investigar qué había pasado, puesto que Internet no era tan eficiente en esa época. No encontré mucho. Lo más cercano que encontré fue algo que descubrí después, en mi clase de Historia Universal. Al parecer, los sacerdotes egipcios usualmente se encerraban a sí mismos en ataúdes el tiempo suficiente para morir, para luego ser resucitados y poder contar lo que vieron en el inframundo, mientras se hallaban muertos. Solo puedo pensar que por el clima o por la electricidad en el aire, Mike pudo tener una experiencia más poderosa que la nuestra, ya que habíamos hecho esto cientos de veces y nunca había pasado nada. Tal vez golpearme la cabeza fue lo que me salvó de lo que él sufrió. No lo sé. Es algo que no terminamos de entender. A veces, acordarme de todo esto simplemente me hace temblar.